Guía de estudio del Día de la Declaración de la Avataridad. Guía de estudio, fe y entrega. Ofrecido con amor y devoción a los pies del loto de Bhagavan Sri Satya Sai Baba, con motivo del Día de la Declaración del Avatar 2021. Solo te pido que te dirijas a mí cuando tu mente te arrastre a la pena o al orgullo o envidia. Tráeme las profundidades de tu mente, no importa cuán grotesca, cuán cruelmente asoladas estén las dudas o las decepciones. Yo sé cómo tratarlas, no te rechazaré, yo soy tu madre. Sri Satya Sai habla, volumen 12, capítulo 45. Fe y entrega. La fe completa es lo más esencial si quieren experimentar la divinidad. No debe haber ni un ápice de duda. Quien vive sin fe en la divinidad es como un cadáver sin vida. Me gustaría contar una historia para ilustrar el poder de la fe. Un joven iba de su pueblo a la escuela que estaba en una ciudad cercana. Tenía que cruzar un bosque en el camino a la ciudad. Por lo general, regresaba a casa mucho antes de la puesta del sol. Un día, tuvo que salir de la escuela a última hora de la tarde y ya había oscurecido. El niño tenía miedo de atravesar el bosque en la oscuridad y le dijo a su madre que le daba miedo caminar por la noche sin compañía. Su madre le dijo: ¿Por qué tienes miedo? Siempre que necesites compañía, grita en voz alta llamando a tu hermano. Él te ayudará. El niño preguntó: ¿Quién es mi hermano? La madre respondió: No es otro que el Señor Krishna. Dios es madre, padre, maestro, hermano, pariente, amigo y todo. Siempre que tengas problemas, no dudes en pedirle ayuda. El niño tenía plena fe en las palabras de su madre. Otro día, el niño volvía a casa de la escuela a altas horas de la noche en la oscuridad. Gritó: ¡Anna Krishna! Hermano Krishna. Al cabo de unos instantes, Krishna apareció ante el niño en forma de muchacho y le dijo: ¿Por qué temes cuando estoy aquí? Te acompañaré a casa. Acompañó al muchacho hasta las afueras del pueblo y desapareció. El muchacho le contó a su madre cómo el hermano le ayudó a ser fiel a sus palabras. La madre dijo: No solo te ayuda a ti, sino a todos los que buscan su ayuda. A partir de ese momento, el chico solía llamar al hermano siempre que necesitaba su ayuda, y Krishna nunca dejaba de responder. Poco a poco se armó de valor. Cuando tienes fe plena, Dios seguramente te ayudará y te hará no tener miedo. La gente que tiene fe en Dios nunca será defraudada, pero los que no tienen fe, sufren. Sri Satya Sai habla, volumen 27, 1994. Preguntas de estudio. 1. En la profundidad de los problemas, a veces nos olvidamos de invocar a Dios. Sin embargo, aquí tenemos la seguridad de que Él siempre estará ahí para guiarnos. ¿Cómo podemos recordar que Dios siempre está ahí para nosotros? 2. ¿Cómo fortalecer nuestra fe día a día? ¿Qué es la rendición? Cuando tratamos de entender el significado de la palabra Saranagati o entrega, notarán que, al principio, Arjuna comenzó a hacer preguntas al Señor Krishna, pensando que estaba usando su propia inteligencia, su propia capacidad de indagación y su propia habilidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Pensaba que estaba usando su propia fuerza. Debido a que confió mucho en sus propios poderes y pensó que sus propios poderes eran capaces de superar y exceder los poderes de Dios, se metió en una dificultad y no estaba en posición de decidir lo que debía hacer y lo que no debía hacer.
Tan pronto como Arjuna encontró que no era posible seguir adelante o incluso retroceder, de hecho, cuando todas sus acciones se detuvieron, entonces se dirigió al Señor Krishna y dijo: «Acataré tus órdenes. No estoy en condiciones de decidir lo que debo hacer. Estoy dispuesto a obedecerte y a llevar a cabo lo que quieras que haga, y lo haré con todo mi corazón». De este modo, entregó su pensamiento, su palabra, su acción y todo enteramente a Dios. Tal entrega es una lección del Bhagavad Gita. Lluvias de verano, 1972. Preguntas. 1. ¿Cómo podemos aceptar con gusto todo lo que nos llega con verdadero espíritu de entrega? 2. ¿Cómo se puede alimentar y conservar la fe en Dios? Actitud de entrega. Lakshmana es un magnífico ejemplo de la actitud de entrega. Cuando Rama, Sita y Lakshmana fueron al bosque y llegaron a Chitracut, Rama le dijo a Lakshmana: «Me siento cansado, y Sita también está cansada. Es mejor que nos quedemos aquí durante algún tiempo. Así que me gustaría que pusieras una cabaña en la que podamos quedarnos durante más tiempo, si es necesario, durante todo un período de 10 años. Puedes poner la cabaña en cualquier lugar de tu elección». Al escuchar estas palabras, Lakshmana se sintió herido y agachó la cabeza con pena. Al notar esto, Sita le preguntó a Lakshmana: «¿Por qué estás perturbado, Lakshmana? Tu hermano no te ha dicho nada duro. ¿Por qué te sientes así?». Lakshmana dijo: «¿Acaso he tenido alguna elección propia? Dejé a mi madre, a mi esposa y todas las comodidades de la vida y los acompañé a ustedes para servir. Me he entregado a Rama. ¿Dónde está la cuestión de mi elección? La orden de Rama es lo que quiero llevar a cabo. Mientras tanto, ¿cómo puedo resistir al impacto de que Rama me pida que ponga la cabaña en el lugar que yo elija?». Rama se dio cuenta de los sagrados sentimientos de Lakshmana y de la verdadera actitud de su entrega, y le indicó él mismo el lugar. Sri Satya Sai habla, volumen 31, 1998. Preguntas. 1. ¿Cómo podemos desarrollar nuestra fe hasta el punto de obedecer implícitamente todos los deseos del Señor? 2. En nuestra vida diaria, ¿qué pasos debemos dar para asegurarnos de que, en cada decisión que tomamos, buscamos su bendición y aprobación antes de ejecutar nuestras tareas? Las malas asociaciones causan dudas. Cuando uno se rinde, según las circunstancias, el devoto queda sujeto a algunas dudas y agitaciones mentales. Por ejemplo, en el Ramayana, cuando Rama y Lakshmana iban en busca de Sita, de repente Lakshmana se sintió cansado y le dijo a Rama que estaba harto de la búsqueda de Sita y que le gustaría volver a Ayodhya para pasar un rato más cómodo. Rama sonrió y dijo: «Procedamos, luego te lo explicaré». ¿Cómo es que Lakshmana, que antes había declarado que Rama lo era todo para él y que no viviría sin Rama, ni siquiera un momento, desarrolló de repente esta actitud? ¿Cómo surgió esta preocupación por la comodidad corporal? Después de haber caminado cierta distancia, se sentaron bajo un árbol. En ese momento, Lakshmana sintió las punzadas del arrepentimiento. Se dio cuenta de su error. Abrazó los pies de Rama y dijo: «Hermano, perdóname por lo que te he dicho. No puedo entender cómo este mal pensamiento llegó a mi mente. ¿Cuál es la razón?». Rama respondió entonces: «Lakshmana, la región por la que hemos pasado recientemente era la guarida de Shurpanaka, que solía descansar bajo el árbol que había allí. Ese lugar estaba cargado de todas sus cualidades malignas. Esas vibraciones despertaron en ti
los malos pensamientos. En el momento en que saliste del lugar, tu naturaleza buena inherente se afirmó. La lección de este incidente es que la gente tendrá que tener cuidado con su asociación con ciertos lugares o personas. Evita las malas compañías. Aléjate de los lugares donde proliferan las malas cualidades. Las vibraciones de un lugar afectan a las personas que lo frecuentan. Sri Sathya Sai habla, volumen 28, 1995. Preguntas. 1. ¿Estar rodeado de buenas personas es realmente la gracia de Dios? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar siempre en buena compañía? 2. ¿Cómo podemos llevar una vida ejemplar y convertirnos en buena compañía para los demás? Desarrollar la fe en Dios. La fe es la primera y principal cualidad que el hombre hereda por nacimiento. En primer lugar, desarrolla la fe en su madre. Su madre puede regañarlo o pegarle, pero su fe en su madre permanece firme. Esa es la grandeza del amor de una madre. El hombre debería desarrollar tanta fe en Dios como la que tiene en su madre, pero por desgracia carece de esa fe firme en Dios. Hoy en día, el hombre tiene fe en todo lo que hay en el mundo objetivo. Por ejemplo, cuando aparece una noticia en el periódico de que tal o cual persona ha muerto en Rusia en tales o cuales circunstancias, creemos esa noticia sin un ápice de duda. ¿Cómo hemos creído esa noticia? ¿Quién nos ha dado esa noticia? Solo a través del periódico. Somos capaces de creer en los periódicos, pero somos incapaces de creer en una experiencia nacida de la verdad eterna y su práctica en la vida diaria. Para desarrollar una fe firme en la verdad eterna, tenemos que cultivar cualidades nobles. Este es nuestro principal deber. Al hacerlo, nuestra fe en Dios también aumenta. Desgraciadamente, hoy en día dejamos de lado nuestra fe en Dios y creemos en lo que dicen los demás. Por lo tanto, estamos entrando en el camino equivocado. Primero tenemos que desarrollar la confianza en nosotros mismos. Solo entonces podremos desarrollar la fe en todos los aspectos de la creación de Dios. Sri Sathya Sai habla, volumen 37, 2004. Preguntas. 1. ¿Qué pasos debemos dar para cultivar cualidades nobles? 2. ¿Cómo podemos desarrollar una fe y una confianza absolutas en las palabras de Dios? Aférrense a su fe con firmeza. Solo cuando hay fe se puede lograr cualquier cosa en la vida. Incluso ahora, hay varias personas que han progresado en la vida con una fe firme en Jesús. Algunas personas desarrollan la fe cuando se cumplen sus deseos. Si sus deseos no se cumplen, pierden la fe. Este tipo de actitud no es buena. Mantengan su fe firme, independientemente de que se cumplan sus deseos. Conserven su fe con cuidado. La fe puede hacer maravillas. Puede hacer que un ciego vea y que un mudo hable. No duden en absoluto del poder de la fe. Algunos incidentes que ocurren en este mundo pueden hacer tambalear su fe en Dios, pero si se aferran a su fe con firmeza, pueden afrontar con valentía cualquier situación. Uno debe tener una fe muy fuerte en Dios. Esto no es algo que uno pueda dar o tomar. Algunas personas rezan, Swami, dame una fe profunda. Pero esto no es un asunto de dar y recibir. Ustedes mismos tienen que desarrollar la fe. Si tienen hambre, tienen que comer para saciar su hambre. Son ustedes quienes tienen que tomar la medicina para curar su enfermedad. Del mismo modo, tienen que desarrollar su fe con el amor en Dios. Sri Sathya Sai habla, volumen 29,
1996. Pregunta: ¿cómo podemos desarrollar una fe inquebrantable en Dios a pesar de los desafíos y las dificultades? Una fe fuerte es suficiente para llevar a Dios al devoto. El egoísmo es el enemigo más poderoso que hay que vencer y destruir. Cuando Rama iba de una ermita a otra en el bosque, los sabios, que esperaban que les visitara, hicieron elaborados preparativos para recibirle. Prepararon listas de quejas para presentárselas y esperaban ganarse su gracia mediante una pompa y adulación competitivas, mediante la exhibición de un ascetismo superior. A la anciana Shabari, que era la asistente del sabio Matanga, su maestro moribundo le informó que Rama pasaría por allí, y así fue que ella anhelaba, con sincera angustia, que se le detuviera hasta que pudiera lavar los pies de loto de Rama con sus lágrimas. Los sabios se burlaron de su audacia y se rieron de su tonta esperanza. Rama visitó la ermita de los ascetas egoístas en su camino. Ellos leyeron en voz alta los versos de bienvenida que habían compuesto. Presentaron una petición en la que habían enumerado las atrocidades cometidas por los demonios. Se quejaron de que el agua del río, que era su única fuente de suministro, estaba contaminada y se había vuelto imbebible. Rama les dijo en su respuesta que el agua se volvería pura y potable tan pronto como dejaran de injuriar a Shabari y empezaran a apreciar su simple y sincero anhelo por Dios. Shabari tenía una fe fuerte y firme. Eso fue suficiente para llevar a Rama a su humilde choza. La austeridad, la erudición, el poder, la autoridad, la experiencia, las riquezas, son impedimentos que obstruyen la adquisición de esa fe simple y sincera que Dios aceptará. Sri Sathya Sai habla, volumen 8, 1968. Preguntas. 1. ¿Qué fe tan asombrosa tenía Shabari en su maestro? ¿Cómo podemos desarrollar una fe tan fuerte que anhelemos seguir todas sus enseñanzas e instrucciones? 2. ¿Cómo podemos desarrollar tal inspiración? ¿Cómo servir? Si uno tiene la vista puesta en los frutos de sus acciones, es probable que se vea afectado por la preocupación, la ansiedad y la inquietud. Puede surgir la pregunta: si hay que renunciar a los frutos, ¿cómo puede uno arreglárselas para vivir? Pero, ¿por qué esta debilidad del corazón, este nerviosismo? Aquel que les ha asegurado, diciendo: «Me ocuparé de tu bienestar», ciertamente se ocupará de ello. Él dará los medios y los recursos. Todo lo que debes considerar es lo siguiente: ¿qué es más importante, una vida feliz o la liberación del círculo de la vida y la muerte? Gita Bhagini, capítulo 5. Preguntas. 1. ¿Cómo podemos renunciar a los frutos de nuestras acciones cuando la mayoría de las veces las acciones se realizan por los frutos? 2. Explica. Yo cuidaré de tu bienestar. Narra experiencias en las que Swami te haya cuidado, especialmente cuando estabas trabajando en el avance de su misión. El servicio a través de la acción correcta. Cuando la rectitud que se ha establecido declina, desde el estado de sin forma me encarno en una forma humana para revivirlo y protegerlo y salvar al bien del miedo, dijo Krishna. Ahora bien, esta afirmación puede causar cierto recelo. Se pueden preguntar, ¿no concluirá entonces la gente común que la rectitud es algo susceptible de declinar y decaer? ¿No condenarán a la rectitud como algo que no es eterno ni verdadero? Pues bien, comprenderán la importancia de la tarea de proteger la rectitud,
solo cuando consideren su origen y propósito. Dios creó este mundo de cambios por su propia iniciativa y ordenó varios códigos para su mantenimiento y buen funcionamiento. Se establecieron reglas de conducta correcta para cada ser. Estas forman la rectitud. Gita Vajini, capítulo 7. Preguntas. 1. Explica el significado de este concepto con relación a la práctica de la propia rectitud. 2. Comprenderán la importancia de la tarea de proteger la rectitud, solo cuando consideren su origen y propósito. Por favor, explica. Acción y no acción. Dhananjaya. La gente tiene derecho a ser llamada Pundit solo si han visto claramente la distinción entre la acción y la no acción. Si solo han metido en su cabeza lo que han leído en los libros, no son Pundit. El Pundit debe tener un intelecto que le otorgue la visión de la verdad. Cuando se obtiene esa visión, toda acción se vuelve ineficaz e inofensiva. El fuego de la sabiduría tiene el poder de consumir y quemar el karma. Algunas personas dicen que una persona sabia debe sufrir forzosamente las consecuencias de la acción de los nacimientos anteriores. No se puede escapar de ellas. Esta conclusión la sacan otras personas. No es la experiencia de la persona sabia. La persona sabia puede parecer a los demás que está cosechando el fruto de las acciones pasadas, pero la persona sabia no se ve afectada. Gita Vajini, capítulo 10. Preguntas. 1. ¿Cómo podemos aplicar lo que sabemos de las Escrituras en la vida cotidiana? 2. El fuego de la sabiduría tiene el poder de consumir y quemar el karma. Explica esta afirmación. Superar la ilusión. Creer que el universal, que son ustedes, es limitado y está sujeto a todas estas características no átmicas, eso es ilusión. Pero recuerden, la ilusión no se atreve a acercarse a nadie que se haya refugiado en mí. Para aquellos que fijan su atención en la ilusión, esta opera como un vasto obstáculo oceánico. Pero para aquellos que fijan su atención en Dios, la ilusión se presentará como Dios. El obstáculo de la ilusión puede cruzarse desarrollando la actitud de unidad con el Dios infinito o la actitud de completa entrega al Señor. La primera se llama yoga de la sabiduría, la segunda de la devoción. Gita Vajini, capítulo 13. Preguntas. 1. Parece que nuestro mayor reto es superar la ilusión. Explica, con ejemplos prácticos, ¿qué se entiende por ilusión? 2. ¿Cómo podemos recordar a Dios todo el tiempo y entregarnos completamente a Él? Dedicando las acciones. Haz todo con un espíritu de dedicación como un tributo a Dios, pues solo tales actos llegan a mí. Esto suscitó algunas dudas en la mente de Arjuna. Preguntó: Krishna, dices que no haces ninguna distinción, que no tienes ni amigos ni enemigos. ¿Por qué entonces algunos son felices y otros infelices? Algunos son fuertes en cuerpo y mente, y otros débiles y enfermos. Algunos pobres y otros ricos. ¿Cuál es la razón de todo esto? Cuando tú mismo estás por encima de cualquier distinción de este tipo, ¿por qué no puedes mantener a todos en la misma condición? Observando los hechos tal y como son, es difícil creer que mires a todos sin ninguna parcialidad. Krishna se rió de esta duda que preocupaba a Arjuna. Yo doy expresión solo a la verdad, no a justo.
mi discurso a tu aprobación o desaprobación. No me siento eufórico cuando lo apruebas, ni deprimo cuando lo desapruebas. Yo soy el mismo en todos, pero no todos son iguales a mí. Gita Bhagini, capítulo 20. Preguntas. ¿Cómo podemos ser sinceros, auténticos y tener la más alta integridad Sai en todo momento? La gente se involucra en general en actividades impulsadas solo por el deseo de beneficiarse de los resultados. Se retiran de los actos que no aportan ningún beneficio. Pero el Gita condena ambas actitudes, porque tanto si se producen consecuencias como si no, uno no puede escapar a la obligación de ser activo. Las personas no pueden renunciar completamente a la actividad. ¿Cómo pueden entonces evitar quedar atrapados en la malla de las consecuencias? El Gita enseña a renunciar a todo apego al fruto de la acción, como la mayor disciplina espiritual diseñada para este fin, ya sea deseado o descartado, esperado o no. Todo acto termina en alguna consecuencia, si no inmediatamente, al menos después de algún tiempo. Es inevitable. La consecuencia puede ser buena o mala, pero si el acto está dedicado al Señor, ninguna de ellas afectará al hacedor. Mediante ese sacramento de la dedicación, el acto se transmuta en un orden superior y se hace divino, santo, sagrado. Por otro lado, los actos realizados bajo la inspiración del ego estarán cargados de esclavitud. Gita Bhagini, capítulo 27. Preguntas. 1. Explica este concepto con respecto a la manera en que uno debe trabajar. 2. Mediante ese sacramento de la dedicación, el acto se transmuta en un orden superior y se hace divino, santo, sagrado. ¿Cómo podemos hacer de este ideal una realidad viva? Comité de Estudios de las Sagradas Escrituras Sri Sathya Sai, 2021, Organización Internacional Sri Sathya Sai. Todos los derechos reservados.